Buenos días a todos los presentes y oyentes. Ante todo, muchas gracias por este espacio y de este modo doy inicio a mi presentación. Tomando como punto de referencia la capital sanjuanina, identificar e investigar los lugares de enterramiento propios de la etapa colonial o el destino de los restos humanos correspondientes a esa época es una tarea compleja. ¿Las razones? Por un lado, podría argumentarse que forman parte de los temas considerados tabú, en tanto involucran a la arqueología histórica de sitios urbanos y la investigación en las grandes ciudades argentinas. Incluso, pensándolo en otros términos, nos remiten a campos de estudio relegados por la historia oficial, donde tales narrativas arqueológicas operan como contramemoria. Para la autora Ruth Van Dyck, la arqueología histórica, la arqueología contemporánea y la arqueología indígena lideran, en tal sentido, el campo de las narraciones críticas del pasado. A escala local, investigadores como Teresa Micheli proponen que transitar la capital sanjuanina implica caminar sobre tumbas, en tanto muchas veredas y calles existen sobre antiguos cementerios y enterratorios. Al respecto, recordemos que en América regía la Real Disposición de 1539 que, en materia de elección del lugar del entierro o sepultura, autorizaba a los vecinos y habitantes de cualquier ciudad a enterrar libremente a sus muertos en las iglesias o conventos que aquellos hubiesen escogido. Elección que respondía, en general, a preferencias piadosas como la devoción personal, pero también a poseer de antemano una sepultura familiar. Una idea que a su vez trabajan los autores Acevedo y Pérez Estocco. De hecho, nuestra hipótesis de trabajo consiste en que en la materialidad de las iglesias las identidades de muertos y vivos se reconfiguraban a través de la creencia. La devoción religiosa convergía de ese modo con el recuerdo de las personas fallecidas. Para dar cuenta de ello, focalizaremos en particular sobre un conjunto de inhumaciones relativas a personas de nuestro propio acervo genealógico y ancestral. Sus entierros fueron registrados en el periodo comprendido entre el último decenio del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, y se realizaron tanto dentro de los recintos de las iglesias como en espacios conventuales. Valiéndonos de documentación histórica, planos antiguos y tecnologías de geolocalización como Google Maps y Street View, no solo aspiramos a situar con precisión la ubicación de tales sitios, sino también establecer qué cambios sufrieron a lo largo del tiempo. Creemos que este es un método sumamente válido si, siguiendo los postulados del arqueólogo Mariano Ramos, consideramos que la posibilidad de trabajar con más de dos fuentes de información permite al investigador interesado en la arqueología histórica alcanzar una instancia cognitiva que en otros ámbitos no se alcanza. Más aún, la información de registro arqueológico puede confirmar o contradecir la de los documentos escritos, pero también, como tercera posibilidad, puede aportar información novedosa que no ha sido tenida en cuenta previamente. La traza original de la ciudad de San Juan de la Frontera constaba de 25 manzanas, una de ellas destinada a la iglesia mayor y la ermita de Santa Ana. Con posterioridad, y a causa de la inundación del año 1593, la ciudad fue trasladada 25 cuadras hacia el sur, ubicación que conservará hasta la actualidad. La iglesia de Santa Ana, que nació junto con la ciudad, estaba ubicada frente a la plaza principal. En sus comienzos fue iglesia matriz, luego parroquia y finalmente subparroquia. Una vez trasladada la ciudad a su actual emplazamiento, el costado suroeste de la Plaza Mayor estaba destinado para la iglesia de Santa Ana, con las habitaciones parroquiales y enterratorio anexo. Fue la primera parroquia de la ciudad, arrasada por la inundación de 1833 y el solar posteriormente vendido. Sobre este último punto, Domingo Faustino Sarmiento en sus recuerdos de provincia señala: don Indalecio Cortinés volvió a San Juan a ejercer su profesión científica después del doctorado en 3 facultades. Levantó una casa de altos en la plaza, adquiriendo el local de la iglesia de Santa Ana arruinada. Para finalizar,
En la obra El país de Cuyo, relación histórica hasta 1872, se hace mención a que la iglesia de Santa Ana existió en el costado sur de la plaza de San Juan hasta 1834, en que fue demolida. Nelly Gray de Cerdán indica que, donde otrora se erigía la iglesia de Santa Ana, en 1970 se encontraba el Teatro Stornell. Cabe destacar que en marzo de 1960 se había inaugurado la adyacente Galería Stornell y 4 años más tarde la sala de teatro homónima perdería superficie al ceder espacio de los camarines y parte de su escenario a los estudios del Canal 8. Hacia 1980 la sala teatral fue vendida y en la década de 1990 se convertiría en los Cines San Juan. No obstante, en el año 2008 la Intendencia Municipal se hizo cargo del establecimiento, iniciándose de este modo refacciones edilicias que llevaron a que el lugar se convierta en Espacio Inca, Cine Teatro Municipal de San Juan. La llegada de los dominicos a San Juan se remonta al año 1590, siendo a la Orden de Santo Domingo de Guzmán la primera en establecerse en la ciudad, y también la única que alcanzó a levantarse en el sitio original de la fundación antes del traslado de la ciudad a su emplazamiento actual. En el plano original se designó para el convento de Santo Domingo la manzana de terreno del extremo suroeste, pero al ser trasladada a la ciudad por Luis Jofré en 1593, el convento pasó a ocupar la manzana ubicada al noroeste, a una cuadra de distancia de la Plaza Mayor, según la historia eclesiástica de Cuyo, tomo 1, de José Aníbal Verdaguer. Agrega este autor: en el plano de la fundación de Mendoza por Pedro del Castillo en 1561, fue destinada para convento de Santo Domingo la manzana de terreno del extremo oeste-norte, y lo mismo se hizo en el plano de la ciudad levantado por Jufré el siguiente año, al ser trasladada del lugar. Pero al fundarse el convento, no se estableció en la manzana distante, una cuadra de la Plaza Mayor, como estaba indicado en dicho plano, sino en la inmediata siguiente hacia el oeste. Ahora bien, Verdaguer agrega que la iglesia de Santo Domingo de la ciudad de San Juan a principios del siglo XIX se encontraba en estado ruinoso, por lo que se habilitó para iglesia, la sacristía y algunas celdas, dándole entrada por la actual calle Mendoza. En la misma línea, Nicanor Larraín afirma que, en los primeros años del siglo XIX, esta iglesia se hallaba en un estado ruinoso, por lo que fue necesario abandonarla, habilitando para las funciones religiosas la sacristía y algunas celdas, que son las que estaban en funcionamiento en la actualidad del momento de la escritura de su informe, o sea, para 1872. Avanzando en el tiempo, el 1 de julio de 1816, el convento dominico de la ciudad de San Juan se convirtió en cuartel de la tropa de línea del Ejército de los Andes, por orden del teniente gobernador de San Juan, José Ignacio de la Rosa. En las postrimerías del siglo XIX, este templo conventual sufrió los embates del terremoto argentino del 27 de octubre de 1894. Y, del mismo modo, el 15 de enero de 1944 se vio afectado a consecuencia del movimiento sísmico, salvándose de la catástrofe la celda que alguna vez ocupara el general don José de San Martín durante su breve estadía de 1815. En consecuencia, estos dos acontecimientos, la presencia del general San Martín en el sitio y la ocupación del mismo para servir oportunamente de cuartel de la tropa de línea, hicieron que los restos del antiguo convento dominico fueran declarados, primero, lugar histórico en el año 1941 y luego monumento histórico en el año 1980.
Así fue como el presbítero Pedro José Bustos se abocó a la reedificación de la iglesia de San Agustín, lugar donde posteriormente sería sepultado. Esta iglesia comenzó a ser reconstruida lentamente en el mismo lugar, en la manzana ubicada entre las calles Buenos Aires, Salta, Mitre y Rawson, actuales Mitre y Entre Ríos, por el último prior de dicho convento, Fray Antonio Gil de Oliva, que, con la constancia, labor y limonas del pueblo e invocando el auxilio del gobierno, ha construido la bonita iglesia de San Agustín que hoy, 1872, ostenta la ciudad de San Juan, en palabras del propio Larraín. No obstante, el movimiento sísmico de 1894 causó estragos y esta iglesia no resultó indemne a ellos. A fin de reconstruirlo una vez más, se asignó una subvención de 200 pesos moneda nacional, otorgada mediante decreto presidencial del presidente José Evaristo Uriburu del 23 de mayo de 1896, en el cual se admitía que es de práctica distribuir en ocasión de tan solemnes festividades los recursos que el presupuesto asigna para subsidios píos o religiosos. El paso del tiempo y, sobre todo, los efectos devastadores del terremoto de 1944 explican, a nuestro entender, que no haya quedado traza superficial alguna de este templo ni de su enterratorio. A modo de cierre, consideramos pertinente destacar que la capital sanjuanina atravesó 3 manifestaciones naturales dramáticas que llevaron a la destrucción y pérdida de iglesias y templos conventuales que, otrora, funcionaron simultáneamente como sitios de enterramiento durante la etapa colonial. Las catástrofes del siglo XIX en particular son claves para entender la pérdida del patrimonio funerario colonial. Así como la inundación de diciembre de 1833 arrasó con la iglesia de Santa Ana, el terremoto argentino de 1894 infligió serios daños tanto a la reconstruida iglesia de San Agustín como al templo de Santo Domingo. Como colofón, el evento sísmico del 15 de enero de 1944 destruyó la ciudad de San Juan. ¿Podría la arqueología histórica devolver a la luz los vestigios materiales de los entierros sacros relevados? Es una posibilidad. De momento, las fuentes documentales dan cuenta del espacio mortuorio que alguna vez albergó la ciudad de San Juan de la Frontera y de las personas que, en todas las instancias de la vida, ayudaron a conformarlo. Muchas gracias.